hoy se daba a conocer una noticia sumamente interesante. Llamaba la atención que el Fondo Monetario Internacional dijera que la economía de República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente americano en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años. Para hablar un poquito de esta apreciación del Fondo Monetario Internacional, cuándo se produjo esta visita, de qué se trata, qué implica esto, nos place muchísimo conversar con Fabricio Gómez Mazar. Fabricio, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Nuestro economista de cabecera. Saludo a Pinky, donde quiera que se encuentre. Sí. Como debe ser. ¿Verdad que sí? Miren, tal y como... Esas son buenas noticias, Fabricio. Claro, la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional es una vez al año, hay que hacerla todos los años y tienen que hacerla todos los países que son miembros del pleno derecho del Fondo Monetario Internacional. Duran entre una semana y 10 días visitando los principales ministerios, pero además entrevistándose con personas del sector privado, la sociedad civil, y evalúan la economía dominicana. Esto es muy buena noticia porque de alguna manera no solo evidencia el tema de la resiliencia de la economía dominicana, que ha sido la de mayor crecimiento en los últimos años, sino que también de alguna manera le da un espaldarazo a la madurez institucional del país, porque la pone de cara a los nuevos desafíos, de alguna manera con cierto nivel de fortaleza para enfrentarlo. ¿A qué me refiero? Miren, ustedes estaban entrevistando a la subdirectora de los comedores económicos. Dentro de los elementos que en este país tenemos que resaltar es que cuando se habla de resiliencia en materia económica, la capacidad de recibir choques externos y seguir funcionando, eso no cae del cielo. Así es. Eso tiene que ver con nuestra madurez institucional, fundamentalmente en el tema del sistema de protección social de República Dominicana. Si hay algo que pone en evidencia la resiliencia de nuestra economía, es la capacidad de ese sistema de protección social que hemos tenido y hemos mejorado, de identificar a los sectores vulnerables y de ir en ayuda de ellos antes de que el agua les llegue al cuello o se ahoguen, por decirlo en buen dominicano. Desde que llegó la pandemia aquí, cuando vimos fase 1, fase 2, quédate en casa. Es verdad, todos esos programas de acompañamiento empresarial, microempresarial, es verdad. Esos programas que esta administración los continuó por más de un año, lógicamente fue lo que permitió que este país pudiera enfrentar la pandemia sin que se dispararan los niveles de pobreza. Incluso cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, aquel discurso del presidente de subsidiar la tarifa eléctrica, los combustibles y las materias primas de origen que se utilizan en la industria alimentaria, precisamente iba en auxilio de esos sectores. Cuando uno ve que el Banco Central habla de que la lucha contra la inflación ha sido un éxito y que se ha mantenido en los momentos más difíciles en un solo dígito, es porque ese es un impuesto que pagan mayormente los más pobres, los más vulnerables. Incluso cuando el informe del artículo 4 toca 3 temas fundamentales. El primero tiene que ver con la resiliencia de la economía dominicana, hablando de que es la economía más resiliente de la región en los últimos 20 años y la que ha tenido un mayor crecimiento. Segundo, la necesidad en el corto plazo de mantener la estabilidad macroeconómica y financiera y hacer que la inflación converja al rango meta de 4 más o menos 1 que está dentro de los planes del Banco Central y que probablemente alcancemos en este o en el próximo mes. Y en el tercer nivel, y no menos importante, profundizar las reformas estructurales, las que tienen que ver con la inversión, fundamentalmente dar mayor claridad a la inversión y al sector privado, mejorar todo el tema de la fiscal, establecer reglas fiscales para mantener la estabilidad de la deuda pública en el mediano y largo plazo. Y no menos importante, el tema de reforzar el sistema de protección social. Y qué bueno que ustedes hoy abordaron eso con los comedores económicos. Cuando nosotros hablamos de los comedores económicos, por ejemplo, el programa de alimentación escolar,
Este es el mayor comedor económico que tiene este país. Ah, es verdad. Reciben desayuno y reciben almuerzo porque tienen la famosa tanda extendida. Exacto. Entonces, eso, imagínense una familia, porque el problema de la inflación actualmente, no aquí, en el mundo, es que se ha concentrado en alimentos y bebidas no alcohólicas. Lo que significa para una familia pobre que manda a sus hijos a la escuela pública y que estos pueden tener desayuno, almuerzo y merienda en las escuelas, de alguna manera le quita presión pero claro, al gasto en alimentación que tienen los hogares más pobres. Claro. Y si eso además es reforzado por programas ampliados de los comedores económicos y del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE con mercados populares, pues lógicamente va a amortiguar un poco el impacto que tiene la inflación en los sectores más vulnerables. Ahora, usted hablaba del tema de la inflación. Leyendo el informe del Fondo Monetario sobre la revisión del cuarto capítulo, hablaba de a corto plazo incluir como una dentro de las prioridades del gobierno, procurar garantizar que la inflación, y estoy leyendo textualmente, retorne al nivel fijado como meta y mantener la trayectoria descendente de deuda pública mientras se sortea la moderación del crecimiento y se salvaguarda la estabilidad financiera. ¿A qué se refiere esto de un nivel meta de inflación? ¿Cómo bajar el tema de la deuda pública? ¿Logramos una estabilidad económica, una paz social que usted siempre ha recordado? Porque nos endeudamos y creo que era lógico y los congresistas lo entendieron, opositores y oficialistas, porque al final la deuda pública es responsabilidad de todos, porque se aprobó en el Congreso. Mira, lo importante aquí es que la inflación, siempre debe haber inflación. El tema es que la inflación debe estar en un solo dígito y debe ser manejable. Históricamente el Banco Central se ha estado manejando. ¿Pero por qué siempre tiene que haber inflación? ¿Porque uno tiene como que asumido que ese es un índice malo? No. Qué bueno que me haces esa pregunta. La inflación es propia de los procesos productivos. El tema es que hay que mantenerla dentro de un rango controlable, en un dígito. Históricamente el Banco Central ha estado trabajando con su esquema de metas de inflación, donde establece que la inflación debe estar en un rango meta de 4 más o menos 1, es decir, tiene que estar entre 3 y un 5%, que es una inflación razonable. ¿Qué cosa es una inflación de un dígito? Explíquele a la gente. Menor a 10%. Menor a 10. Menor a 10 es una inflación que es manejable, es permisible, es tratable, es trabajable. Y es incluso saludable. Saludable, como usted ha dicho. Porque de alguna manera da una previsión de la variación de precios en el mediano y largo plazo, sobre todo para las personas que tienen inversión en monedas distintas o aquellos que van a hacer inversiones en moneda nacional, que lo que están mirando es el retorno real, que es el retorno nominal menos la inflación. Entonces, el Banco Central había estado cumpliendo con su esquema de meta de inflación, pero desde el año 2021 hasta la fecha no lo había logrado por todo el tema de la invasión rusa a Ucrania y todo este vendaval inflacionario, porque ningún banco central lo había podido cumplir. Ahora, este año, se prevé que antes de que llegue junio, pues el Banco Central vuelva a tener esa meta, ese esquema de metas de inflación funcionando. Y este año la inflación va a estar en torno a 4%, 4.55%. Y eso es saludable porque, repito, la inflación es como un impuesto que pagan más los más pobres, porque viven de ingresos fijos y destinan una mayor cantidad de sus ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas, que es donde se ha concentrado la inflación. Entonces, actualmente, el Banco Central ha hecho, cuando yo llamo la coordinación macroeconómica, es que el Banco Central ha seguido el rastro de la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentando su tasa de política monetaria, pero por la parte fiscal se ha estado subsidiando combustibles, alimentos a través de las materias primas y la tarifa eléctrica. Entonces, esa coordinación es que ha permitido que aún en el momento más difícil el año pasado, la inflación se mantuviera en un solo dígito. 9.64 fue el máximo. Actualmente está por debajo de un 6%.
y sigue cayendo y, como dije, para mediados de año va a estar en torno a 5% aproximadamente. El Fondo Monetario Internacional también, Fabricio, habló de la política fiscal. Es un tema que hemos tratado en varias ocasiones, si era conveniente o no en el 2020, cuando llegaron las nuevas autoridades gubernamentales, hacer una reforma fiscal integral, como se ha llamado. Incluso lo mandaba la ley para el desarrollo, ¿cómo se? Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que incluía el pacto eléctrico, que incluía el pacto por la educación del 4%, e incluía un pacto fiscal integral que le llamaban. Me llama la atención que el Fondo Monetario siempre hace una revisión de este tema y hace sugerencias, y dentro de las sugerencias en cuanto a la política fiscal recomienda ampliar la base impositiva, quiero decir, y la reducción de las exenciones. Hablando con empresarios y economistas, casualmente este fin de semana, hablábamos que el gobierno estaría abocado en el 2024, si consigue reelegirse, aplicar indefectiblemente una reforma fiscal integral. ¿Estaría bajo estos preceptos que enumera el FMI? Mira, yo creo que sería saludable para la sostenibilidad de la deuda pública, que a pesar de que con respecto al Producto Interno Bruto se ha reducido desde la pandemia hasta nuestros días, sin embargo, cuando uno mira la cantidad de recursos presupuestarios que se van para pagar, como se llamaba antes, el servicio de la deuda, que es interés más capital, pues se está yendo en torno a un 26, un 27%. Y eso, de alguna manera, estrecha el presupuesto nacional para cumplir con otros compromisos gubernamentales, fundamentalmente con el gasto social y el gasto de capital, que ha estado rezagado en los últimos años. Sin embargo, actualmente hay que dividir en dos niveles el tema de una reforma fiscal. Primero, en la parte administrativa, unas mejoras administrativas que con la aprobación de la nueva facturación electrónica por parte de la Dirección General de Impuestos Internos mejoraría, aunque mínimamente, el tema de la recaudación por una mejora administrativa, porque hay un nivel de evasión tanto del ITEVI como del impuesto sobre la renta importante en el país. Y ya, como tú dijiste, luego de que pase el proceso electoral, pensar en una reforma fiscal más integral, donde se ponga unas metas fiscales para cumplir por el lado del gasto, y por el lado de los ingresos pues se cambie la estructura tributaria y se reduzcan las exenciones en la medida de lo posible, y ver cómo se reducen algunas figuras con el objetivo de ampliar la recaudación.